Bueno, espero que se encuentren muy bien todos. Como ya les comentaba mi compañera, esta sesión va a estar dividida en dos. Y lo primero que vamos a ver va a ser lo que es la anatomía fisiológica renal normal y la formación de lo que va a ser la orina. Esperamos a que cargue tantito, que quiera cambiar de diapositiva. Y bueno, la primera cosa que me gustaría hablar con ustedes es, ustedes piensan cuántas funciones tiene el riñón, ¿no? Si por lo general lo que asociamos a lo que hace el riñón es que elimina sustancias tóxicas de nuestro organismo a través de la orina. Entonces, lo que me gustaría iniciar con esto es, ¿ustedes creen que el riñón solamente tiene esa función o tiene alguna otra función en nuestro organismo? No quiere cambiar. A ver si desde aquí. Ok, listo. Bueno, esta era la duda. ¿Cuántas funciones tendrán nuestros riñones, no? Entonces, creo que los riñones en general son un órgano que está como un poquito subestimado porque podríamos pensar que solamente se encargan de eliminar toxinas a través de la orina, pero la verdad es que no. Los riñones tienen múltiples funciones que pues en general los hacen unos órganos muy bonitos, porque pues sí, lo primero vamos a tener que se van a encargar de lo que va a ser la excreción de productos metabólicos de desecho. Es lo principal, ¿no? Lo que todos sabemos. Pero también cumple otras funciones, como lo que va a ser la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Es decir, nos va a ayudar a regular lo que van a ser las entradas y salidas de tanto iones que consumimos en nuestras dietas y de agua. Todo lo que nosotros tomamos el día a día, ya sea únicamente agua natural o a través del café, lo que sea que tomemos. Lo otro que también de lo que se encarga va a ser la regulación de la osmolaridad y los líquidos corporales junto con la concentración de electrolitos. Es decir, no solamente se va a encargar de regular qué entra y qué sale, sino que va a encargarse de regular qué cantidad de agua y de iones van a estar contenidos en cada compartimiento celular, porque esto es muy importante para regular pues la homeostasis de cada tejido y en general de todo el cuerpo. Otra función que tienen también es la regulación de la presión arterial. Esto es muy importante porque va a actuar mediante dos mecanismos, es decir, actúa a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo lo vamos a ver que así ahorita en esta clase a rasgos generales se encarga de la secreción de sodio y de agua. Pero hay situaciones en las que a lo mejor por lo que comimos o por situaciones de estrés, nuestra presión arterial se eleva muchísimo o llega a bajar muchísimo. Entonces hay mecanismos compensatorios que van a actuar de manera inmediata y que solo van a actuar por un periodo corto de tiempo, que esto se va a tener que ver más relacionado con la producción de hormonas y ciertas sustancias vasoactivas. Vamos a tener que también participa en lo que es la regulación del equilibrio ácido-básico, es decir, se encarga de lo que va a ser la regulación de la excreción de ácidos y de la reabsorción y, en cierto modo, también de la producción de amortiguadores, más que nada de lo que estaríamos hablando así del bicarbonato. Esto más que nada es a generales, digo, no me voy a meter muy a fondo en cada función. Otra de las funciones que tiene también es la producción de eritropoyetina. Esto nos va a ayudar a producir glóbulos rojos, que vamos a ver ahorita que está relacionada también con su función endocrina, junto con lo que va a ser la producción de la versión activa de lo que va a ser la vitamina D. Esto está relacionado con lo que les digo porque pudiéramos pensar que a lo mejor el riñón no tiene mucho que ver con la función endocrina, pero resulta que sí, porque se encarga de secretar algunas hormonas, de metabolizarlas, como les digo, que es en el caso de la vitamina D para producir su versión activa, y de la excreción de los metabolitos de estas hormonas. Entre estas hormonas, les digo, podemos encontrar primero que nada la eritropoyetina, que es la que nos va a ayudar a producir glóbulos rojos,
También vamos a encontrar otras hormonas, como lo que va a ser la renina, que va a ser una de las hormonas que les digo que nos va a ayudar a controlar la presión arterial en el corto plazo, y pues la vitamina D. Otra función también que va a tener y que compite mucho con el hígado va a ser la gluconeogénesis, que va a ser la creación de la síntesis de glucosa en periodos largos de ayuno a partir de lo que va a ser los aminoácidos. Entonces, los riñones son unos órganos muy bonitos que tienen que estar relacionados con muchísimas funciones, aparte de solamente la excreción de metabolitos. Vamos a ver de manera muy general y rápido lo que va a ser su anatomía. Primero, son órganos urinarios. ¿Por qué? Porque forman parte del sistema urinario. Son bilaterales, puesto que tenemos dos, uno a cada lado del cuerpo, y van a tener una forma de frijol o haba, dependiendo del libro que consulten, pero es así como el frijolito. Van a estar ubicados en lo que va a ser el retroperitoneo. Esto hace referencia en que no van a estar ubicados dentro de la cavidad peritoneal, sino a posterior, y van a estar adosados a la cavidad posterior, a los músculos posteriores. Cada uno de estos órganos va a tener un peso aproximado de 150 gramos en lo que va a ser el adulto, y va a tener la forma de un puño cerrado. Entonces, si ustedes vean su puño, más o menos ahí están sus riñones. La particularidad que tienen también es que van a estar relacionados con que en su polo superior va a haber una glándula que así es meramente de tipo endocrino, que van a ser las glándulas suprarrenales. Y más que nada, pues bueno, su localización va a estar entre lo que va a ser T4, T12, perdón, y L3. Por relaciones anatómicas, vamos a tener que haber una pequeña diferencia entre su ubicación, puesto que en el lado derecho, aquello importante en las imágenes que hay que tomar en cuenta es como cuando estamos viendo a un paciente. Tienen a la persona enfrente y va a tener los lados al contrario, es decir, mi derecha va hacia su izquierda. Entonces, hay que tener eso en cuenta cada que veamos una imagen. Aquí, entonces, va a estar aquí al lado derecho, vamos a tener que este riñón va a estar un poquito desplazado hacia abajo por la cuestión de lo que aquí se va a encontrar el hígado. Y en el izquierdo lo vamos a tener un poquito más arriba, aproximadamente unos 2 centímetros, por la cuestión de que vamos a tener en este lado el estómago. Entonces es muy leve esta diferencia, pero pues nada más para tenerlo en cuenta que en general, polo superior a la altura de T12 y polo inferior a la altura de L3. Y vamos a tener una peculiaridad en estos órganos que van a ser los ilios, que van a tener todas sus estructuras que ahorita vamos a ver, que van a proyectar a nivel de L12, es decir, a nivel de la lumbar 2, a nivel de la lumbar 2 van a salir todas sus estructuras, que van a estar relacionadas también con los grandes vasos que tenemos aquí. Entonces, ya viendo la estructura que va a componer a todo este órgano, que les digo es muy bonito, vamos a tener, primero se va a dividir en dos partes muy principales o primordiales, que van a ser la corteza y la médula. En general, todo el riñón va a estar recubierto por una cápsula fibrosa, que estaríamos viendo en este borde, y esto va a pues proteger todas las estructuras que están dentro de este riñón porque son muy delicadas. Entonces, aquí vamos a tener representado en el número 1 lo que va a ser la corteza renal. Vamos a tener la peculiaridad de que esta va a ser la que recibe la mayor cantidad del aporte sanguíneo, y ahorita vamos a ver por qué. Después, esta corteza renal se va a inmiscuir, va a generar esto que se llaman columnas renales, que van a ser extensiones de lo que va a ser la corteza y nos van a separar lo que van a ser la médula, que son estas de aquí. La médula, como tal, nos va a tener una forma piramidal cuyo vértice va a estar hacia abajo, que va a ser así. Estas estructuras van a formarnos entonces las pirámides renales. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que todo esto de acá, todo esto en clarito, es corteza. Esto que tenemos aquí de un color más oscuro va a ser lo que es la médula renal.
que como tales vamos a conocer como pirámides renales. Estas pirámides entonces van a confluir, el vértice lo vamos a conocer como papila renal. Tiene la peculiaridad de que a esta altura todos los conductos colectores van a confluir para que toda la orina que se ha formado en este lado, que ahorita vamos a ver cómo se forma, va a transportarse hacia los cálices para poder llegar a todo su trayecto en las vías urinarias. Entonces, las papilas, como les decía, van a estar en cada vértice de cada pirámide renal y van a estar conectadas a lo que van a ser los cálices menores, que van a ser como unos pequeños sacos que van a recolectar toda la orina que se forma en cada una de las pirámides renales. Luego, cada uno de estos cálices menores van a confluir entre sí para formar una bolsa más grande que va a ser el cáliz mayor. Todos estos, lo que va a pasar después es que van a confluir para formar lo que va a ser la pelvis renal. Y de la pelvis renal vamos a pasar todo ese contenido líquido que es la orina hacia lo que va a ser el uréter. Ahora, hace rato les hablaba yo sobre lo que es el ilio. El ilio es muy importante porque vamos a tener diferentes estructuras que son fundamentales para el riñón. Vamos a tener a lo que va a ser la arteria renal, que se nos va a encargar principalmente de lo que va a ser la irrigación. Vamos a tener a la vena renal, los vasos linfáticos, la pelvis renal, que les digo ya es el acúmulo total de toda la orina que se produjo, y los nervios renales. Ahora, también vamos a tener, dependiendo de la complexión de la persona de la que hablemos, cierta cantidad de grasa. Todo esto va a estar contenido en un espacio que se llama seno renal. Entonces, aquí todo lo que no es cáliz mayor, cáliz menor y todo el tejido de la corteza y la médula va a estar, digamos, como un poquito hueco, y ese espacio como tal no está deshabitado, sino que está ocupado por este tejido adiposo que les digo y por estas estructuras que comprenden al ilio renal. Y pues nada más, por la anatomía vamos a tener que, primero va a estar la de anterior a posterior, la vena, arteria y pelvis renal. Entonces, aquí algo muy importante es que, como tal, todo este tejido que compone al riñón, la masa estrictamente funcional van a ser las nefronas y los túbulos colectores, que van a estar contenidos únicamente en lo que va a ser la corteza y la médula, que ahorita vamos a ver sus diferencias y cómo es que funcionan. Entonces, como les decía, en el ilio vamos a tener también lo que va a ser la arteria renal. Esto es muy importante porque la formación de la orina proviene de lo que va a ser el ultrafiltrado sanguíneo. Y pues, por tanto, si es un ultrafiltrado sanguíneo, necesitamos sangre que poder limpiar, que es lo que nos va a aportar la arteria renal, que va a tener ciertas divisiones. Algo muy importante aquí es que el riego sanguíneo que van a recibir los dos riñones en conjunto es de alrededor del 22% de lo que va a ser el gasto cardíaco, o lo que tiene un equivalente a 1 litro 100 mililitros por minuto. Hay que recordar que pues en nuestro cuerpo, de forma general, tenemos 5 litros de sangre. Entonces, pues si hacen cálculos, sí corresponde al 22% de este litro 100 mililitros. Entonces, aquí vamos a ver, va a llegar la sangre a estos riñones por la arteria renal que vamos a tener por una entrada a través del ilio. Esta arteria renal se va a dividir en arterias segmentarias, que van a ser estas. Van a ir a cada región de lo que va a ser el riñón. Vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos en medio, en este lado, a la rama ureteral de la arteria renal. Aquí van a ser 3 segmentarias principales, ¿no? De estas 3 arterias segmentarias se van a dividir en arterias interlobulares, que se van a dirigir hacia lo que vamos a tener ya entrando al contacto entre lo que va a ser corteza y médula. Después de eso, más hacia la periferia, vamos a tener a las arterias arciformes.
De ahí se van a formar las arterias interlobulillares o radiales, que ya son las más externas o periféricas, y de ahí vamos a tener que ya vamos a formar lo que va a ser parte de la estructura funcional de lo que es el riñón, es decir, la nefrona. De estas vamos a originar lo que van a ser las arteriolas aferentes, van a dar lugar a los capilares glomerulares, luego a la arteriola eferente, vamos a tener toda la estructura que va a conformar o va a irrigar y va a formar parte de lo que va a ser la nefrona, y vamos a dar a las venas. Entonces, aquí tengo otra imagen en donde se va a ver mejor este esquema. Les digo, vamos a tener aquí la arteria renal, vamos a tener a las arterias segmentarias, que van a ser estas tres. De las segmentarias vamos a dar lugar a las arterias y venas interlobulillares, pero les digo, ahorita lo vamos a ver todo en arterias. Estas van a ser las interlobulares. De las interlobulares vamos a generar estas de aquí, que van a ser las arciformes, y ya más a la periferia vamos a tener las interlobulillares. Estas ya son cada vez más pequeñas, estas arterias. Ahora, estas, lo que vamos a tener va a formar ahora, de aquí ya vamos a empezar a estar en contacto con lo que van a ser, les digo, las nefronas. De aquí vamos a tener a lo que va a ser la arteriola aferente, aquí como tal los capilares glomerulares, o sea, este enmarañamiento, este nudo de vasos va a ser el glomérulo. Cuando entra es aferente, y una vez que sale va a ser la arteriola eferente. Todos estos vasos van a transcurrir adyacentes y muy pegados a lo que va a ser toda la estructura de la nefrona, que ahorita vamos a ver todos estos componentes, que el túbulo distal, asa de Henle, túbulo proximal y así. Una vez que ya fue limpiada, también se secretaron, se absorbieron los diferentes procesos que va a tener la formación de orina, porque aquí vamos a tener un ultrafiltrado, pero ahí no va a terminar la formación de orina. La formación de orina empieza aquí y se va a continuar en todos estos, vamos a decirles tubos, que van a conformar a la nefrona. Entonces, toda la orina empieza aquí y se va a seguir extrayendo y sacando contenido de este filtrado a través de la relación que van a tener con estos vasos. Una vez que ha tenido esta función, vamos a tener que ahora va a cambiar a capilares peritubulares. En estos capilares peritubulares, pues vamos a tener que siempre vamos de arterias a venas. Entonces, aquí ya cumplió toda su función. En esta parte, algo importante aquí ahorita que vamos a ver, es que aquí, como les digo, a nivel del glomérulo, estos son los capilares glomerulares, no hay un intercambio gaseoso, como tal no se está nutriendo, digamos, el tejido renal. A este nivel ya hay una nutrición. Entonces, aquí ya hay un intercambio de lo que va a ser oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, de estos capilares peritubulares, vamos a pasar a lo que ya va a ser el sistema venoso. Entonces, a esto es a lo que yo quería llegar con este esquemita, que vamos a tener de los capilares peritubulares a las venas. Es decir, de aquí de estas venas vamos a pasar a las interlobulillares o radiales, venas arciformes, interlobulares, segmentarias, la vena renal y ya su afluente a la vena cava inferior. Y así nos vamos a ir. Entonces, aquí algo muy importante, nada más a grandes rasgos, porque ahorita les voy a hablar a mi compañera sobre eso, es que aquí la presión hidrostática va a ser bastante alta. Vamos a estar hablando de una presión hidrostática de alrededor de 60 milímetros de mercurio, porque vamos a entender a la presión hidrostática de esta forma. Es la presión o la fuerza que ejerce la sangre contra un contenedor buscando salirse. Es decir, la sangre está contenida en los vasos sanguíneos. Y esta sangre contiene plasma, que es mayoritariamente agua. Entonces, hagan de cuenta que es la lucha que tiene esa agua por quererse salir de estos vasos sanguíneos. Esto nos ayuda a que genere un gradiente de presiones y lo que tengamos aquí dentro de los vasos sanguíneos
pase hacia la cápsula de Bowman para generar el ultrafiltrado y esto pase hacia los túbulos. Mientras que de este lado, la presión hidrostática es al revés. En este lado, en los capilares peritubulares, la presión hidrostática es de 30 milímetros de mercurio. Entonces, aquí ya es diferente, ya tiene que ver con la formación de la orina, porque ya no va a pasar el contenido de los vasos hacia el tubo, sino va a ser al revés. Y bueno, nada más es importante pues, mencionar esta parte. Ahora sí, vamos a pasar directamente con lo que va a ser la nefrona. Como les decía, la nefrona va a ser la unidad funcional del riñón. A alguien le llamó la atención y pues se puso a contar las nefronas. Imagínense cuánto tiempo le debe haber llevado. Descubrir que cada riñón tiene entre 800,000 a 1,000,000 de nefronas. Esto es muy importante porque vamos a ir viendo que conforme vamos envejeciendo, vamos a ir perdiendo nefronas. A partir de los 40 años, una persona va perdiendo el 10% de estas nefronas por cada década de la vida. Entonces, digamos, a los 40 años, si tenía 1,000,000 de nefronas, a los 50 va a perder el 10% de este millón de nefronas. Para los 60 va a perder el 20% y así vamos a ir aumentando. Esto ya es por cuestiones del envejecimiento. Pero, bueno, diríamos, si está perdiendo nefronas, quiere decir que nuestros riñones ya no están rindiendo de la misma manera. Y pues en cierto modo tiene lógica ese pensamiento porque pues vamos a decir que no rinden lo mismo 1,000,000 de nefronas que, no sé, 500,000. Pero afortunadamente nuestro cuerpo es muy sabio y va ejerciendo diversas adaptaciones que permiten que esas nefronas que quedan todavía en nuestro riñón, que son funcionales, puedan llevar a cabo la función que le corresponde a ellas y aquellas nefronas que pues ya no están viables en nuestros riñones. Ahora, vamos a tener que la nefrona va a ser el glomérulo que habíamos visto en esta parte, junto con todo el sistema de tubos colectores. Entonces, va a estar formada por el penacho de capilares glomerulares que vienen de la arteriola aferente y que van a formar este penacho de capilares glomerulares para después salir por la arteriola eferente. Entonces, como les digo, aquí se va a filtrar la sangre. Después vamos a tener que esto va a estar rodeado por lo que va a ser la cápsula de Bowman, que va a rodear a todo el glomérulo. Y por último, de la cápsula de Bowman se va a continuar con un tubo larguísimo, que va a ser lo que nos va a transportar el líquido que se filtró y va a seguir modificando este líquido para dar como producto final la orina. Y todo esto va a desplazar el líquido hasta lo que va a ser la pelvis renal, en donde va a llegar toda la orina formada de todas las nefronas que tenemos en nuestros riñones. Entonces, vamos a ver un poquito de histología, grandes rasgos de esto. Vamos a tener que la nefrona, más estrictamente la cápsula de Bowman, junto con este enmarañamiento de vasos, nos van a dar lugar a algo muy importante, que va a ser la membrana de filtración, que se va a componer de 3 capas: el endotelio capilar, la membrana basal y las células epiteliales o podocitos. Vamos a ver que aquí, a la imagen anterior, hagan de cuenta que le hicimos un zoom a esta parte de aquí. Aquí le hicimos un zoom a este cuadrito. Y vamos a ver esto. Aquí vamos a recordar un poquito que esta sería la arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente. Entonces, aquí vamos a tener algo importante. Esto se va a componer de una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral va a estar compuesta por estas 3 capas que vimos, que va a ser el endotelio, la lámina basal y como tal los podocitos. Y la cápsula
la capa parietal, perdón, va a estar compuesta por un epitelio simple plano, que es lo que son las células que van a estar conformando los túbulos renales. Entonces, entre la capa parietal y la capa visceral vamos a tener un espacio capsular. Todo lo que llega a estos capilares glomerulares se va a filtrar y ese líquido va a pasar a este espacio que conforme se vaya acumulando va a ir avanzando hacia las diferentes partes de los conductos de la nefrona. Entonces, más específicamente en esta parte, aquí le hacemos otro zoom y vamos a ver, el endotelio capilar va a estar fenestrado. ¿Qué quiere decir que esté fenestrado? Vamos a tener pequeños poros en todo el endotelio capilar. Entonces van a ser estos huequitos que vemos aquí. Después vamos a tener la lámina basal glomerular, que va a ser pues la lámina en donde reposa el endotelio y los podocitos. Y después vamos a tener los podocitos. Todo esto lo que nos va a hacer, hagan de cuenta, han visto, yo supongo todos, por ejemplo, nuestras mamás cuando cocinan, un colador. Cuando, no sé, estamos haciendo agua de piña, ¿no? Se muele la piña con el azúcar, con agua y todo. Pero para pasarla, digamos, ya a la jarra para que la gente la tome, no se pone lo que molimos directamente a la jarra, sino que se cuela. Hagan de cuenta que toda esta membrana es como un colador. Va a tener, este colador va a estar como muy entrecerrado. Van a estar muy pequeños estos poros por donde podrían pasar moléculas por acción de las fenestraciones del endotelio y por los podocitos, que hagan de cuenta que son como bracitos que van a ir enrollando así, van a ir cubriendo el vaso y van a generar pequeños espacios. Entonces, estos espacios van a ser llamados hendiduras de filtración. Esta membrana tiene particularidades que ahorita vamos a ver, que van a ser 3 cosas principales de las que va a depender qué pasa y qué no va a pasar de esta membrana. Pero de forma general, esto es lo que nos va a constituir la membrana de filtración. Entonces, véanlo como un colador que tiene los espacios muy, muy, muy cerraditos. O sea, la malla está muy, muy, muy juntita y es muy, muy selectiva. Entonces, vamos aquí de nuevo con otra imagen sobre lo que va a ser la estructura del glomérulo. Entonces, aquí no sé si ya quedó claro, pero glomérulo va a ser únicamente este enmarañamiento de los vasos que provienen de la arteriola aferente. La cápsula como tal ya es esto, el epitelio simple plano, que es lo que nos va a constituir la cápsula de Bowman. Entonces, como les digo, vamos a tener aquí en el glomérulo como tal, va a estar la membrana de filtración. Entonces, aquí de esta membrana de filtración, el líquido pasa al espacio capsular y ya de aquí al túbulo contorneado proximal. Entonces, aquí vamos de nuevo con el podocito, con todos sus bracitos que están enrollando al vaso, los espacios de filtración y vamos a tener aquí de nuevo a las fenestraciones. Entonces, aquí hay un zoom mucho más grande a esta estructura y vamos a tener de nuevo, aquí va a ser el endotelio capilar, estas que van a ser las fenestraciones. Ahora, la lámina basal, que les digo es en donde reposa este endotelio, y después los podocitos. Entonces, aquí hay una hendidura por donde podrían pasar las moléculas y el agua, otra hendidura por donde podrían pasar las moléculas y el agua, que van a ser las rendijas de filtración. Y bueno, de nuevo, otra imagen para que podamos apreciar adecuadamente cómo es que está esto de la membrana. Ahora sí, vamos a ver. La formación del ultrafiltrado glomerular. Vamos a tener que al día se filtra muchísima de nuestra sangre, pero no todo lo que se filtra se excreta en la orina.
Porque vamos a ver que va a haber diferentes procesos de reabsorción y secreción. Pero la concentración, es decir, la cantidad de moléculas que hay en este líquido, va a depender principalmente, bueno, va a iniciar en lo que va a ser la filtración, ya que una pequeña parte de todas las moléculas que vienen en la sangre es lo que va a pasar por este espacio. Entonces, no todo lo que está en la sangre va a pasar de aquí del capilar glomerular a lo que va a ser ya el ultrafiltrado. ¿Por qué? Estas, por las características que va a tener tanto el endotelio como la lámina basal y los podocitos, van a generar criterios o requisitos para que ciertas cosas pasen y otras cosas no pasen. Por ejemplo, vamos a tener primero el tamaño. Todo ion o molécula de 8 nanómetros o menos va a pasar por esta membrana de filtración. Toda molécula o ion que tenga una carga positiva va a pasar a través de esta membrana basal. ¿Por qué? Por las características que va a tener el glucocálix, que contiene la membrana basal en la que descansa el endotelio y toda su estructura en general de la membrana de filtración, hace que esta membrana, esto de aquí que nosotros estamos analizando, tenga una carga negativa. Entonces, todos sabemos que cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. Entonces, como esto es negativo y llega una carga positiva, pues se va a atraer. Es como que si lo jalara y pasa muy fácilmente. Pero, por ejemplo, una proteína que, bueno, el sodio puede pasar muy fácilmente porque tiene una carga positiva, estamos de acuerdo. Pero llega una proteína que quiera pasar por esta membrana, no va a poder, porque como es una carga negativa y una con negativo de la membrana, se va a repeler. Entonces se va a mantener en este lado de la membrana de filtración. Y la otra cosa que nos va a condicionar que pase o no pase por esta membrana va a ser que la molécula tenga cierta forma. Aquellas que tienen una forma alargada y son flexibles van a pasar fácilmente, pero aquellas que son globulares no van a pasar fácilmente, como en el caso de la albúmina. Es decir, no va a ser lo mismo, por ejemplo, que pase alguna estructura que sea filiforme, o sea, como un hilito, por este pequeño espacio y por este espacio, a que pase una pelota, una bola grande, ¿no? Como lo que sería la albúmina. No va a pasar por aquí, evidentemente, y tampoco va a pasar por aquí. Entonces, el ultrafiltrado glomerular depende de estas tres cosas: del tamaño, la carga y la forma de las moléculas que quieran atravesar la membrana. Y pues evidentemente el agua va a pasar de sí o sí esta membrana. Entonces, lo que les estaba explicando de esta filtración de los solutos va a ser esto. El tamaño, la proteína, es lo que les decía. Por ejemplo, una proteína muy pequeñita, que sea menor a los 8 nanómetros, sí va a pasar, pero me van a decir, oye, es que me acabas de decir que como tiene carga negativa, no puede pasar. Pero no va a ser lo mismo la carga negativa que tenga esta, que es mucho mayor, a que tenga esta. Porque esta, aunque tenga carga negativa, como es muy pequeña, no va a tener una facilidad igual la membrana para repeler esta que para repeler esta, que es mucho mayor. Entonces, esta puede pasar a través de la membrana, mientras que esta, como es de un tamaño más grande y como les decía, es globular, no va a pasar por los poros. E igual con la carga eléctrica. De nuevo, lo positivo va a pasar porque es una carga contraria, lo negativo no va a pasar. Y también les digo, tiene mucho que ver con el tamaño. Ahora, espero que vayamos más o menos bien hasta aquí. Ya vimos todo lo que es la ultraestructura de lo que va a ser el glomérulo. Entonces, ya vimos aquí qué es lo que condiciona que vaya a pasar de lo que está contenido
en los vasos que vienen, en la arteriola aferente, qué es lo que va a pasar para formar el ultrafiltrado y ya entrar a lo que van a ser las estructuras de lo que van a ser los túbulos colectores, el túbulo contorneado proximal y todo esto. Ahora, vamos a ver, me voy a regresar un poquito. Recuerdan que habíamos visto aquí que tenemos corteza y médula. Vamos a tener dos tipos principales de nefronas que van a constituir aquí. Vamos a tener las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Entonces, nada más hay que recordar aquí lo de corteza y médula. Ahí me pasé. Bueno. Ok, vamos a tener que tienen un poco de diferencia estas, bueno, no un poco, son diferentes estas nefronas, las corticales y las yuxtamedulares. En general, las dos van a tener cápsula de Bowman, glomérulo, los capilares glomerulares, arteriola aferente, arteriola eferente y capilares peritubulares. Lo que vamos a tener aquí en diferencia es que, por ejemplo, en las corticales, quiere decir que van a estar más que nada localizadas en la corteza. Y las yuxtamedulares van a estar como en esta fase de transición entre lo que va a ser la corteza y la médula. Las corticales van a tener una asa de Henle muy cortita. Y pues la única parte de la nefrona cortical que llega a pasar de la corteza a la médula va a ser el asa de Henle, pero es muy poco lo que llega a pasar hacia la médula. La médula la vamos a dividir en una zona externa y una zona interna. Entonces, lo que llega es a la zona externa, o sea, casi que ni entra. Mientras que la yuxtamedular, esta sí, les digo, va a estar en este sitio de transición entre la corteza y la médula, y el asa de Henle va a ser muy larga. Esta sí va a entrar de muy profundo a lo que va a ser la médula, ya que esta llega hasta la zona interna. Y otra peculiaridad que tiene es que la cortical no tiene vasos rectos. La yuxtamedular sí tiene vasos rectos. Es decir, estos vasos rectos ya son especializados. Y aquí viene lo que les decía de por qué la corteza tiene más que nada la mayor cantidad de irrigación del riñón que la médula. ¿Por qué? A este nivel, digamos que vamos a limpiar toda la sangre de lo que no necesita y de lo que no nos sirve. Aquí se va a llevar a cabo el ultrafiltrado. Acá también se va a llevar el ultrafiltrado. Pero la diferencia es que aquí se van a extraer, les digo, todas estas cosas que no necesita nuestra sangre y se van a pasar para acá. Aquí es en donde se va a llevar a cabo todos estos cambios de que si reabsorción, secreción, más que nada, para concentrar la orina. Entonces, estas digamos que limpian, y las yuxtamedulares son las nefronas que se encargan de concentrar y de formar una orina concentrada. ¿Por qué? Por esta peculiaridad de que poseen vasos rectos. Entonces, aquí se puede ver cómo es que los vasos acompañan de forma paralela al trayecto de la asa de Henle, mientras que acá solamente vamos a tener los capilares peritubulares y no hay vasos rectos. Ok, formación de orina. Vimos que la formación de orina empieza con lo que va a ser el ultrafiltrado que vimos que se lleva a cabo a nivel de los capilares glomerulares. Entonces les digo, inicia ahí con el ultrafiltrado sanguíneo, pero lo que se filtra en ese nivel, aquí, a nivel de lo que va a ser la cápsula de Bowman, no es que se filtre y ya, así como se limpió, sale. No, va a ser una combinación de varios procesos que van a ser la reabsorción tubular y la secreción tubular. En general, lo que vamos a ver aquí es que se va a encargar de limpiar las sustancias que no queremos en la sangre, porque pues a nuestro organismo no le sirven porque ya son desechos, y se van a eliminar en la orina. Pero como les mencionaba acá, hay ciertas sustancias, ciertas moléculas, ciertos solutos
que a pesar de estas tres condicionantes que nos dicen qué va a pasar y qué no va a pasar, sí pueden vencer esas reglas. Y pues son necesarios para nuestro funcionamiento, para mantener la homeostasis. Entonces, esas sustancias que sí son útiles tienen que ser devueltas a la sangre. Entonces, de nuevo, como les mencionaba, el primer paso de lo que va a ser la formación de la orina va a ser la filtración de los líquidos a nivel de lo que va a ser el glomérulo. Entonces, lo primero es el ultrafiltrado glomerular. Después de esto, vamos a tener, les digo, el ultrafiltrado va a pasar aquí al espacio de la cápsula de Bowman y después va a pasar a todo el sistema de conductos. Aquí vamos a tener, ay, perdón, que van a dar lugar dos procesos más. Vamos a tener lo que va a ser la reabsorción tubular. Ciertas sustancias que les digo que nuestro cuerpo necesita y que pasaron y que no deberían de estar aquí, son reabsorbidas, es decir, entraron a todo el sistema de tubos colectores, bueno, de tubos de túbulo contorneal proximal, distal y todo esto, y esto tiene que reabsorberse, es decir, tiene que quitarse de este lumen, entonces se absorbe y se vuelve a traer a lo que va a ser la circulación. Va a haber otras sustancias que, por ejemplo, se pueden filtrar desde aquí o que no se hayan filtrado aquí y entonces se pueden sacar, es decir, desde la sangre directamente hacia el lumen o serían ambas. Entonces, no sé si haya quedado ya claro qué es lo que es la secreción y qué es la reabsorción tubular, pero pues en sí, en general, de esto es lo que vamos, la reabsorción y la secreción tubular. Tanto la reabsorción como la secreción tubular va a depender mucho de las necesidades de cada persona. Pues va a depender de que si está deshidratada la persona, de que si tiene demasiada agua en su interior. No sé. Esto ya va a ir dependiendo de diferentes cuestiones fisiológicas que tenga cada individuo. Entonces, aquí es a lo que vamos de nuevo. Ya es una imagen más, bueno, para que se entienda un poquito mejor. Aquí se lleva a cabo todo lo que ya vimos de lo que pasa en la membrana de filtración. Lo que llega a pasar va a ser el ultrafiltrado. Va a haber moléculas que les digo que las requerimos, que no deberían de estar ahí, o que dependiendo de la situación fisiológica en la que se encuentra el cuerpo, se van a reabsorber. Entonces pasan del lumen de nuevo hacia la circulación y va a haber otras sustancias que puede que se hayan excretado desde el ultrafiltrado o que desde los vasos que están transcurriendo adyacentes a todo el sistema de túbulos sean excretados desde la circulación hacia el lumen. Entonces, esto va a ser la secreción y esto va a ser la reabsorción. Y la excreción urinaria va a ser la suma de todo esto. Vamos a tener que, bueno, ya de forma matemática se estaría expresando como que va la filtración glomerular, la excreción va a ser igual a lo que va a ser la filtración más la secreción menos la reabsorción, que es lo que ya nos va a dar como tal la excreción urinaria en los solutos. Ay, no cambié. Ah, ya. Entonces, como les mencionaba, va a haber ciertas sustancias que van a tener la característica de que se pueden filtrar. O sea, pasa aquí, vamos a pensar que esto de aquí es el glomérulo. Esto de aquí sería la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, ¿no? Entonces, desde aquí del glomérulo se va a filtrar. O sea, solo tendríamos el proceso de filtración. Va a haber sustancias que van a tener esta característica, como lo que va a ser la creatinina. ¿Por qué? La creatinina, así como se filtra, se excreta. No hay en el trayecto excreción ni se reabsorbe para nada. Luego, vamos a tener, por ejemplo, va a haber otra situación en la que la sustancia tenga filtración
y reabsorción parcial. Es decir, vamos a tener en este caso, estaremos hablando ya más que nada de los electrolitos. Se filtran, pero les digo, dependiendo del requerimiento que tenga el cuerpo, se van a ir absorbiendo. Es decir, se va a filtrar para excretarse, pero no todo lo que se filtró se va a reabsorber. Una parte se mantiene en el cuerpo y otra parte se elimina por completo. Esta es la reabsorción parcial, como en el caso del sodio y el cloro. Mientras que vamos a tener ahora filtración y reabsorción completa, es decir, se filtra y todo lo que se sacó se tiene que volver a meter al cuerpo, como en el caso de lo que van a ser los aminoácidos y la glucosa. Entonces, les digo, pasan la membrana de filtración, pero llegando a ciertas partes de la nefrona, se van a reabsorber, que bueno, eso lo van a ir viendo más adelante. Y después vamos a tener filtración y secreción, que en este caso vamos a tener que la sustancia se va a filtrar desde el nivel de los capilares glomerulares y se va a secretar desde los vasos que están transcurriendo paralelos a todo este sistema de conductos, como lo que vamos a tener algunos ácidos orgánicos y algunas bases que se van a secretar. Volviendo a lo que serían un poquito de las funciones del riñón, por ejemplo, aquí tendríamos un poquito que se puede excretar bicarbonato en esta parte de la secreción. Pero pues no, ay Dios, no, no se filtra. Hay otras sustancias que pues sí se filtran y se secretan. Aquí a nivel glomerular y después en los vasos que transcurren adyacentes. Y bueno, por mi parte sería todo, chicos. Espero que haya quedado lo más claro posible. Si tienen alguna duda, estoy aquí, pues, bueno, es un momento. Callen, hablen ahora o callen para siempre. Entonces, me voy a regresar tantito para ver las... Ay, ¿dónde está? Si tienen alguna duda... A ver, déjenme, estoy buscando abrir el chat. Voy a dejar de compartir tantito. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O que sí? ¿Todo bien, muchachos? Entonces. Ok. Muchísimas gracias. Ok, chicos. Sí. Ay, perdón, Angie. No, Bueno, sí. me voy a cambiar de lugar. Es que Sí, donde estoy, quería tener la cámara prendida, pero hay un tragaluz. Entonces yo creo que mejor la apago, porque creo que ni siquiera me veo bien. Pero tú me dices cuando empiezo yo. estoy viendo ahorita aquí una duda de María Fernanda, que dice que se comunicó un poquito en la parte de secreción. Mira, hay sustancias que se pueden, no se filtran a nivel del glomérulo, ¿sí? Entonces, conforme van transcurriendo los vasos adyacentes a lo que va a ser todo este tubo colector, dependiendo de las partes que veamos, bueno, es que no me voy a meter mucho en eso, pero vamos a tener lo que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, vamos a tener descendente, parte fina, gruesa, ascendente. Cada parte de la nefrona tiene una razón de ser. En cada una de estas partes vamos a tener que en algunas se absorben cosas, en otras se secretan cosas. Vamos a ver que en modo general, en la primera mitad de lo que va a ser la nefrona, lo que más se absorbe es agua. Después vamos a ver
que ya va a ser un poquito más de la parte de los iones. Dependiendo de cómo esté el organismo, o sea, a nivel de la filtración, tú puedes tener que filtraste a lo mejor sodio, ¿no? A nivel del ultrafiltrado glomerular. Pero después, conforme van, por ejemplo, al nivel del asa de Henle ascendente, porción gruesa, puedes todavía tú sacar más sodio. Eso sería la secreción. Porque a lo mejor tu cuerpo, pues dice, no, es que hay muchísima agua adentro, tenemos que sacar más agua. Entonces, pues todos sabemos que el sodio jala agua, ¿no? Entonces, saca sodio. A eso hace referencia la secreción. No vamos a tener que tanto secreción y reabsorción se van a dar a lo largo de todo el sistema de tubos. No. Hay partes específicas en las que se va a llevar a cabo la secreción, otras partes en las que se lleva a cabo la absorción. Pero a eso hace referencia la secreción. No todas las sustancias se secretan, hay unas que sí, otras que no. O puede que solamente se secrete directamente en esa sección de la nefrona. No sé si te resolví tu duda o si todavía sigue sin esclarecerse. Si sigue sin esclarecerse, pues seguimos hasta aquí. Quede claro, porque para eso estamos, ¿no? Ok, vale. Bueno, y si no tienen ninguna otra duda, entonces, pues yo creo que ahora sí damos lugar a que empiece Mari. En serio, bueno, espero que sí les haya quedado claro, si no les digo, así aunque siga Mariel, seguimos y si les siguen saliendo dudas, al final volvemos a resolver todo lo que tengan. Sí, no, no hay ningún problema, chicos. Ok. Tú me dices, Mari. Listo. Ya, si lo compartes. Ay, no te escucho. Ay, perdón, decía que iba a desconectar mi cámara un momento. Ok, bueno, ahora vamos a continuar con esta segunda mitad de, pues, esta ponencia, por decirlo así. Yo les voy a hablar específicamente, bueno, ya les comentaba, Angie, que para la formación de orina hay distintos procesos, que eran parte de esto último que le preguntaban. Entonces, ahora nos vamos a ir parte por parte. Vamos a empezar a hablar de filtración. Yo creo que en la siguiente asesoría les van a hablar de secreción tubular, les van a hablar de reabsorción y todo eso. En este caso, quiero que solamente se enfoquen en esta primer parte, en la filtración glomerular, ¿vale? Siguiente. Pues aquí tenemos este esquemita que ustedes ya habían checado, ya tenemos los procesos, lo que les comentaba. Ahora vamos a tener, muy importante, que el líquido que va a pasar desde la sangre, que pasa desde la arteriola aferente, hace este recorrido por los capilares glomerulares y pasa finalmente a la cápsula de Bowman, va a ser de aproximadamente 180 litros al día. O si cambiamos las unidades, esto es muy importante en esta parte. Ahorita vamos a ver un poquito de matemática. Entonces, si tienen a la mano una libreta en la que están tomando pues notas, les va a servir, ¿vale? Entonces tenemos que este valor de líquido que se filtra va a ser de aproximadamente 180 litros al día, imagínense la cantidad, o 125 mililitros por hora. Tenemos que la ingestión de líquidos va a determinar la tasa de la excreción renal. Ya ven lo que les comentaba Andy. No va a orinar lo mismo una persona que toma mucha agua a una persona que toma poca agua. Y tus riñones son tan inteligentes que toman en cuenta esta situación. Ahora, tenemos que la filtración glomerular va a depender de dos factores importantes. Uno, el flujo sanguíneo renal, que es la sangre que llega, lo están viendo aquí en esta flechita blanca, es la sangre que llega finalmente a la arteriola aferente y también va a depender de las propiedades de la membrana de los capilares glomerulares. ¿De acuerdo?
Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cuál va a ser la composición del filtrado glomerular. Este filtrado glomerular podríamos decir que es primo del plasma. Es muy parecido al plasma. ¿Por qué? Porque va a contener las mismas sales y las moléculas orgánicas, lo que puede pasar. ¿Cuáles son estas mismas sales? Puede pasar potasio, puede pasar sodio, moléculas orgánicas, pueden pasar aminoácidos, puede pasar glucosa, que son compuestos que también encontramos en la sangre. Sin embargo, ¿cuáles van a ser las diferencias? Por eso les digo que va a ser, podríamos decir que el filtrado glomerular va a ser primo del plasma. ¿Cuáles son las diferencias? Y muy importantes, se los puse aquí, va a carecer de proteínas y de eritrocitos por las mismas cualidades que tiene esta membrana glomerular. Y también va a carecer de calcio y de ácidos grasos. ¿Por qué va a carecer de estos últimos? Porque el calcio tenemos que es un ion que tiene, bueno, cuando está ionizado, tiene carga positiva, ¿están de acuerdo? Y las proteínas, como ya vieron en bioquímica, tienen carga negativa, entonces cargas opuestas se atraen, entonces el calcio se le pega a las proteínas y por eso mismo no pasa. Entonces, si yo les preguntara, ¿es normal encontrar proteínas en orina? ¿Que un paciente tenga proteinuria? ¿O es normal encontrar eritrocitos en orina? Hematuria, así se le llama, definitivamente no. Un paciente sano no tiene por qué presentar ni proteinuria ni hematuria. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la velocidad de filtración glomerular. Ya les comentaba yo que pues esta depende del flujo plasmático renal, de la sangre que llega a tus riñones y pues también de la membrana, ¿no? Tenemos aquí que vean esto que tengo en el cuadrito, en este cuadrito como color naranja, dice, la filtración glomerular es en promedio aproximadamente el 20% del flujo plasmático renal. Entonces, de este flujo de sangre que llega a tu riñón, solamente el 20% se va a filtrar. Y a ver, si tienen una calculadora a la mano, sáquenla y multipliquen 625 por 0.2 y díganme cuánto le sale. 125, ¿no? Ahora, si lo hacemos a la inversa, como tenemos en esta fórmula de aquí abajo, yo les comento que la fracción de filtración en un paciente promedio, una persona sana, decimos aquí en medicina, en el hombre Guyton, el hombre ideal, es de 0.2. Ajá. Entonces, si yo hago la operación a la inversa, si divido estos 125 entre 625, te tiene que dar 0.2. Pero siento que es más revolución verlo con la fórmula de abajo. Para mí es más fácil que lo entiendan con lo que tengo en el cuadrito de arriba. Y aquí se los tengo señalados. Ahora, esta velocidad de filtración glomerular va a estar determinada por dos factores. El equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas de la membrana capilar. No sé si recuerdan cuando, bueno, en Fisiología 1 que vieron fisiología circulatoria, las fuerzas de Starling. ¿Sí se acuerdan de las fuerzas de Starling? Que hablaba que de la presión coloidosmótica de los vasos y de por qué los vasos no, la sangre de los vasos no debería de salirse al tejido y todo eso. Aquí se aplican las mismas fuerzas de Starling y también va a depender del coeficiente de filtración capilar. Vamos a ir desglosando parte por parte para que se entienda mejor. Siguiente, por favor. Si tienen una duda, ustedes con confianza prendan su micro o escríbanlo y se los resolvemos, ¿vale? Ya estamos checando con Angie que la membrana glomerular va a estar compuesto, va a estar compuesto por estos tres que tenemos aquí. El endotelio fenestrado, que lo vemos aquí abajo. ¿Y por qué es fenestrado? Porque tiene hoyitos. Ajá. Quiero que tengan en mente que esta membrana capilar glomerular va a ser como una coladera, pero es una coladera que luego se pone fresa, ajá, que es selectiva. Entonces está formada por el endotelio fenestrado, por esta membrana basal, como la estamos viendo ahí en la imagen, que va a estar formada por una red de colágeno y de proteoglucanos, ajá. Y pues finalmente están los podocitos, que son estas células epiteliales y que van a estar, que van a emitir estos pericelos, que son como unas prolongaciones y se van a separar por poros en hendidura. Todo esto es lo que hace que tenga esta forma de coladera. Y ya les comentaba yo que esta coladera o que esta membrana va a ser selectiva.
¿Por qué va a ser selectiva? Porque todos estos tres componentes, por ejemplo, el endotelio fenestrado, va a tener proteínas. Las proteínas que carga tienen negativa, los proteoglucanos que carga tienen negativa, los pericelos de los podocitos que carga van a tener negativa. Entonces, podríamos decir, a grosso modo, a grandes rasgos, que la membrana capilar glomerular tiene una carga negativa. Entonces, ¿recuerdan qué carga tenían las proteínas? Negativa. Y sabemos que cargas iguales, pues se repelen. Entonces, por eso mismo, en un paciente sano no debe de existir proteinuria. Siguiente. Y pues aquí tenemos una imagen. Quiero que esto de que les comentaba de un paciente sano, tenemos a la albúmina, que es como la proteína, pues la más famosa que tenemos en el cuerpo, y vemos aquí como en un riñón dañado pasan estas proteínas, porque este filtro está, pues está dañado, ¿vale? Ya les comentaba yo que esta filtración es selectiva y el principal filtro es la carga eléctrica. Yo lo veía así como, imagínense como en un antro, por ejemplo, y esta membrana es el cadenero y solamente deja pasar a gente con vibras positivas, a gente positiva, pero a toda la gente negativa, que en este caso serían las proteínas, no las deja pasar. Les dice, no, quítate, o sea, no puedes pasar. Y también va a ser importante el tamaño de las partículas. Obviamente, el Guyton refiere que este espacio me parece que es de 8 nanómetros, bueno, es muy pequeñito, entonces solo deja pasar partículas que miden menos de 8. Ajá, pero curiosamente, si es, por ejemplo, una partícula grande con carga negativa y una partícula grande con carga positiva, es más fácil que deje pasar a la partícula grande con carga positiva que a la grande con carga negativa. Y aquí tenemos esta tablita que también viene en su libro, en el que se refiere que el agua es, la capacidad de filtración 1 es porque pasa sin problemas. Y vean cómo la albúmina pasa con dificultad. Y la mioglobina no pasa, o sea, igual, igual pasa con dificultad, pero no es tanta dificultad porque es un poquito más chiquita que la albúmina. Lo vemos reflejado aquí en su masa molecular. Pero a ambas se les complica pasar por lo mismo de su carga. Y vean cómo el sodio, pues que es chiquito y aparte tiene carga positiva, pasa sin problemas. Siguiente. Ahora, ya les comentaba yo que esta filtración glomerular o la velocidad de filtración glomerular va a depender de dos factores, del coeficiente de filtración por la presión de filtración neta. Y esta filtración neta es la ley de Starling aplicada. ¿Cuáles son las variantes que vamos a tener? ¿Qué es lo que se desglosa en esta formulita que tenemos aquí abajo? En nefrología se utilizan muchas fórmulas. Si alguno de ustedes quiere ser nefrólogo, váyase haciendo la idea de que van a emplear fórmulas, van a emplear matemáticas. Ahora sí que los que dicen que se metieron a medicina porque no hay matemáticas, aquí hay matemáticas. No son tan complejas como en ingeniería, pero las hay. Bueno, ya me estoy desviando. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos van a importar aquí? La presión hidrostática glomerular, que es la presión que hay dentro de estos vasos, de estos capilares glomerulares, que tiende a salir y vemos que tiene un equivalente de 60 milímetros de mercurio. También tenemos la presión coloidosmótica, la presión que ejercen estas proteínas dentro de los capilares, que como saben tiende a jalar el agua, es decir, se opone a la filtración y es un equivalente a 32 milímetros de mercurio. Y también vamos a tener en cuenta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es esta presión que tiende a salir, como lo marcan las flechas, como lo marcan estos vectores, dirían en física, y es un equivalente de 18 milímetros de mercurio. Ojo, por lo mismo de que les decía de que no tendrían por qué filtrarse proteínas, se considera que la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman es 0, pero este valor cambia en los pacientes que tienen una función renal afectada. Entonces vamos a tener que si yo realizo esta suma, como lo tenemos aquí, me va a dar un total de una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio, que es lo que finalmente favorece que el líquido pase de los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Siguiente. Ahora ya hablamos de esta presión de filtración neta. Les decía que vamos a desglosar parte por parte. Ahora pasamos al coeficiente de filtración capilar.
¿Qué va a ser este coeficiente de filtración capilar? Va a ser el producto de la permeabilidad, dicho en otras palabras, de la conductividad hidráulica por el área superficial de filtro de los capilares. Entonces, ¿qué le va a importar a este coeficiente de filtración capilar? El área, es decir, el espacio por el que pueden pasar las partículas y también qué tan permeable es. A eso se refiere. Las palabras clave en este caso es permeabilidad y área superficial. Así lo pueden aprender. ¿Podrías retroceder a la diapositiva anterior? Y tenemos que en las ecuaciones, siempre que vean un valor que va, o sea, que hay signo de división, va a ser una relación inversa, así se le llama en matemáticas. Y siempre que se trate de una multiplicación, hablamos de una relación directa. ¿A qué se refiere esto? Siguiente, ahora sí, en la que estábamos. Vamos a tener, al ser una relación directa, que si aumenta el coeficiente de filtración, aumenta la filtración glomerular. E igual como en la ecuación anterior, todos los valores se estaban multiplicando, podemos decir que es una relación directa. Entonces, tanto si yo aumento el coeficiente de filtración glomerular, como si aumento esta presión de filtrado neta, va a aumentar la filtración glomerular. Espero no confundirlos con estas cuestiones. Ustedes me dicen si los revuelvo, sin problemas. Ahora, para calcular este coeficiente de filtración capilar, no hay como tal así una fórmula, bueno, sí hay una fórmula máster, pero nosotros no podemos medirla exactamente en el paciente. No es como que digas, ay, le mido la presión arterial. O sea, no hay una medición directa, sino que es una medición implícita, una medición indirecta, y se hace a través de esta fórmula. Ya que tú obtienes la filtración glomerular, que en un paciente sano, en un hombre Guyton, es de 125 mililitros por minuto, lo divides entre la presión de filtración neta, que es la que acabamos de calcular, que es de 10. Entonces, tenemos que el coeficiente de filtración capilar es usualmente en un paciente sano de 12.5 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. Siguiente. Ahora vamos a ver las variantes, qué es lo que puede pasar, algunas variantes que pueden modificarnos estos valores que acabamos de ver. Y tenemos aquí que si yo aumento la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, se va a reducir la filtración glomerular. Y pues tenemos aquí una imagen de las fuerzas de Starling que ya les comentaba. Quiero que vean exactamente la parte de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Obviamente, si yo incremento esta presión, pues se va a desajustar este cálculo que habíamos hecho previamente y ya no va a ser igual lo que se va a filtrar. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en las que se puede aumentar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman? Los cálculos renales. Entonces, ustedes ya pueden ir pensando, si saben de alguien que tiene cálculos renales, ya pueden ir pensando, la filtración glomerular de este cuate no anda tan bien. Ya pueden ir aplicando eso. ¿Estos cálculos de qué pueden ser? Pueden ser de calcio o pueden ser de ácido úrico y usualmente son por trastornos metabólicos en los que no me voy a meter ahorita. Pero ven ustedes cómo taponan, en este caso, el urete o pueden encontrarse, por ejemplo, en los cálices y dificultan que fluya la sangre adecuadamente. ¿Y cuál es el problema de un cálculo renal? Que muchas veces, si dificulta el paso de la orina tiende a retroceder y al retroceder puede ocasionar una condición que se llama hidronefrosis, que pues en palabras vagas es como la inflamación del riñón, que es lo que no queremos. Siguiente. Ahí está. Ahora, ¿cuál va a ser otra variante que también me puede modificar esto? Tenemos que si yo aumento la presión coleidosmótica del capilar glomerular, se va a reducir la filtración glomerular. Si dentro de tu vasito, como vemos aquí, estas arterias que están en rojo, yo tiendo a incrementar por alguna razón la concentración de proteínas, obviamente va a aumentar este valor y se va a cambiar lo que habíamos calculado de los 10 milímetros de mercurio, que es la presión normal. Vamos a tener que paradójicamente hay una reacción fisiológica aquí, o sea, esto pasa, este aumento de la presión coloidosmótica pasa fisiológicamente como algo normal.
y vamos a tener que va a haber un aumento aproximadamente en la concentración de proteínas del 20%. ¿Por qué pasa esto? Tenemos aquí que entra la sangre por el extremo aferente, ¿vale? Por la arteriola aferente y hace todo su recorrido por esta revolución de arterias chiquitas y luego sale por el extremo eferente, pero están de acuerdo que desde que entra ya se empieza a filtrar el líquido, ¿no? Entonces, conforme más se vaya filtrando, más se va a ir concentrando lo que esté aquí adentro. Entonces vamos a tener que la presión coleodosmótica glomerular fisiológicamente va a ir aumentando del extremo aferente al extremo aferente. En promedio entra en el extremo aferente en 28 milímetros de mercurio y en el extremo eferente esta concentración va a ser de 36. Entonces, esto es algo fisiológico. Quiero que vean la línea normal en esta gráfica, la línea que dice normal, y vean ustedes cómo se va incrementando gradualmente la presión coleodosmótica desde que entra en el extremo aferente hasta que pasa al extremo eferente, y es por lo mismo de que se va filtrando el líquido. Ujú. Y pues tenemos que también van a ver, y este cambio es aproximadamente del 20%. Las proteínas se concentran aproximadamente un 20%. Vamos a tener que esta presión coleodosmótica del capilar glomerular va a estar determinada por dos factores. Uno, la presión coleodosmótica del plasma arterial a grandes rasgos. Si tú, por ejemplo, si tu paciente tiene hipoalbuminemia por alguna cuestión hepática, pues también le va a repercutir aquí, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos. Pero también depende de la fracción de filtración, del líquido que se alcanza a filtrar. Entonces, como lo indican estas flechitas que puse aquí, si yo aumento la presión coleodosmótica del plasma por alguna razón, o si también filtro más líquido, tiende a incrementar esta presión coleodosmótica del capilar glomerular y tiende a jalar más agua, lo que dificulta que se filtre, lo que reduce este filtrado glomerular. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál va a ser el valor que casi siempre se modifica? La presión hidrostática del capilar glomerular. Este, pues ya vieron ustedes que podemos modificar cada uno de estos factores, ¿no? De la ley de Starling. Ahora vamos a ver la presión hidrostática. Cómo se puede modificar? Va a estar determinada a grandes rasgos, primero por la presión arterial. Entonces, tenemos que si un paciente tiene una presión arterial elevada, pues lo ideal sería que sí incrementara la filtración glomerular, pero también vamos a ver que hay algunos mecanismos autorreguladores que vamos a estudiar un poquito más adelante, que te ayudan a regular esto. Pero todavía no me meto en eso. Y también, ¿qué es lo que va a influir en esta presión hidrostática del capilar glomerular? La resistencia arteriolar aferente y la resistencia arteriolar eferente. Vamos primero con la arteriola aferente. Y como están viendo ustedes en el esquema de aquí, si yo incremento la resistencia, es decir, si el vaso por alguna cuestión hace vasoconstricción, se hace más chiquito, están de acuerdo en que va a pasar menos sangre, ¿no? Entonces, si pasa menos sangre, va a reducir la presión hidrostática del capilar glomerular y proporcionalmente va a reducir el filtrado glomerular. Y viceversa, si yo si yo hago que este vaso pues crezca, que se vasodilate, obviamente incrementa la presión hidrostática del capilar glomerular e incrementa la filtración glomerular. Ahora pasamos con la resistencia arteriolar eferente. Aquí hay dos situaciones. Depende de si hay una vasoconstricción moderada o si hay una vasoconstricción muy intensa. Si la vasoconstricción es moderada, obviamente hay más retorno a este capilar y tiende a incrementar la presión hidrostática y por lo tanto a incrementar el filtrado glomerular. Pero si es una vasoconstricción intensa, ¿están de acuerdo ustedes que en el primer momento, pues al incrementar este valor, obviamente hace que se filtre más, ¿no? ¿Y qué les dije que pasaba si se filtraba más? También incrementa la presión coleodosmótica, las proteínas se concentran más, entonces las proteínas dicen, no, espérate, y empiezan a jalar más el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la resistencia arteriolar eferente intensa? Que va a ser mayor la presión coleodosmótica que ejercen estas proteínas que la presión hidrostática. Por lo tanto, tiende a disminuir la filtración glomerular. Entonces,
tengan esto en mente, que la resistencia arteriolar eferente puede variar por dos mecanismos. Y también respecto a esta presión coloidosmótica, se me estaba pasando decirles, también interviene el efecto Donan. ¿En qué consiste el efecto Donan? En esto mismo que les comentaba de las cargas. Las proteínas tienen carga negativa y el calcio que tiene carga positiva, pues está enamorado todo el tiempo de las proteínas y siempre quiere andar pegado con ellas. Entonces, se le pegan proteínas y también por la carga positiva se le puede pegar sodio, se le puede pegar potasio. Entonces incrementa la osmolaridad aquí y el agua dice, no, espérate, yo también quiero irme para allá y eso disminuye la filtración glomerular. Ujú. Siguiente. Ahora vamos a tener que en el hombre promedio, en un hombre promedio de 70 kilogramos, va a recibir un flujo sanguíneo renal de aproximadamente 1100 mililitros por minuto, lo que equivale a un 22% del gasto cardíaco total. Y bueno, ya tenemos que a los riñones llega el 22% del gasto cardíaco. Pero curiosamente, estos riñones pues no son tan grandes, son chiquitos y equivalen de todo lo que pesas, tus riñones solamente equivalen al 0.4%, o sea, casi nada. Por eso les decía a Angie que a veces se subestiman los riñones porque, y era algo igual que nos decía el doctor Vázquez de Anda, que se les subestima porque los ves chiquitos, pues están hasta atrás en el retroperitoneo, casi no te hacen ruido, o sea, y se les subestima, pero son órganos realmente importantes. Entonces vean ustedes que a pesar de que son pequeñitos, para ser tan chiquitos, reciben un flujo de sangre muy exagerado, demasiado grande. ¿Y por qué es? Aparte de que este flujo es importante para la nutrición, es decir, pues para que les lleve oxígeno, para que se traiga el dióxido de carbono y toda esta cuestión de los nutrientes y productos de desecho, también llega tanto porque este es el órgano máster de la filtración. Ajá. Esa es su función principal. Entonces va a traer todo el plasma para que se pueda realizar la filtración glomerular y así se pueda regular el volumen de líquido corporal y también la concentración de solutos. Por eso son tan importantes los riñones. Esta es una de sus tantas funciones, ajá, regular los volúmenes de líquido corporal y la concentración de solutos. Por eso recibe más sangre de lo normal. Siguiente. Ahora, aquí pasa algo curioso igual. Por lo mismo de que es muy grande este flujo sanguíneo renal, pues también vamos a ver que el oxígeno que llega a los riñones va a ser muchísimo. O sea, y esto comparado con lo que los tejidos extraen, pues es mucho oxígeno, es una exageración de oxígeno. Vean lo que dice aquí, que los riñones consumen el doble de oxígeno que su propio cerebro y tiene 7 veces más flujo sanguíneo. Entonces ustedes pensarían, dirían, ay caray, pues si no lo ocupan sus células, entonces ¿para qué queremos tanto oxígeno? Pues vamos a tener que el consumo renal de oxígeno va a ser proporcional a la reabsorción tubular renal de sodio, que es el paso 2. Esta es la función que sucede en el túbulo proximal. Ajá, principalmente bueno, a lo largo de todos los túbulos, ustedes saben que hay secreción y que hay reabsorción, ¿no? Pero entonces, para que ocurra esta reabsorción, para que tu cuerpo pueda meter sodio, también necesita oxígeno. Ajá, es como su boleto de entrada. Entonces va a ser proporcional, como lo vemos en esta gráfica de acá. Si yo incremento la reabsorción de sodio, también va a incrementar el consumo de oxígeno. Ya les decía yo, es algo proporcional. Ujú. Siguiente. ¿Cuáles son algunos de los determinantes del flujo sanguíneo renal? Ya vimos pues todas las variantes. Ahora vamos con esta variante, con el flujo sanguíneo renal, con la sangre que llega a tu arteriola aferente. Ajá. Va a estar pues modificada o va a influir en ella la presión arterial renal, que es equivalente aproximadamente a la presión arterial sistémica, así se toma. Y también va a ser importante aquí la presión de la vena renal, como lo vemos en la ecuación que tenemos aquí, que va a ser de aproximadamente de 3 a 4 milímetros de mercurio.
Y otro valor que va a ser muy importante y que también tiende a modificar este flujo sanguíneo renal es la resistencia vascular renal total. Es decir, cuánta vasoconstricción, por decirlo así, puede haber. Ajá. Y tenemos que las arterias que tienden a ejercer esta resistencia van a ser las arterias interlobulillares, las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Son las que pueden modificar este valor. Y esto va a estar controlado por varios factores, entre ellos el sistema nervioso simpático, hormonas y mecanismos de control internos. Igual vamos a ver parte por parte. Y ya ven lo que les comentaba, que sus riñones son tan maravillosos que pueden mantener un flujo sanguíneo renal y una filtración glomerular constantes a pesar de que haya oscilaciones entre la presión arterial. Y a este fenómeno se le conoce como autorregulación. Entonces, si un paciente le toman la presión arterial y tiene una presión arterial entre estos valores, sus riñones a través de estos mecanismos pueden mantener estos valores, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular constantes. Siguiente. Entre paréntesis, bueno, esto venía igual en su libro y me pareció que es importante comentarlo, que pues tenemos aquí, ya les había comentado Angie, que los riñones pues se dividen en una parte de la corteza y en la parte de la médula. Y paradójicamente, la corteza, la parte de afuera, ustedes pensarían que la parte de adentro es lo que está más irrigado, ¿no? Pero en este caso la corteza es lo que recibe la mayor parte de la irrigación. Vean ustedes que el flujo sanguíneo en la médula renal es de aproximadamente al 1 o 2% del flujo sanguíneo renal. O sea, de toda la sangre que llega a los riñones, solamente lo que se va a esta parte interna del riñón es el 1 o el 2%, pero no lo subestimen, o sea, a pesar de que llega muy poquito y llega por este sistema capilar peritubular, que es lo que estamos viendo aquí, que son los vasos rectos son súper, súper importantes. Cuando vean fusión tubular van a entender por qué, pero estos nos ayudan a formar la orina concentrada. ¿Y por qué tenemos orina concentrada? Cuando no hemos tomado agua, dense cuenta ustedes, cuando toman mucha agua, su orina es como más clarita y cuando no han tomado agua, por ejemplo, cuando despiertan la primera orina de la mañana, vean cómo es orina y compárenla cómo es orina a lo largo del día. Ajá, es muy concentrada. Entonces, por eso son importantes estos vasos rectos, porque nos permiten realizar esto, pero no vamos a ver esto ahorita, eso lo van a ver en la función tubular. Siguiente. Ya les decía yo que va a haber un control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal a través del sistema nervioso simpático, hormonas y autacoides que modifican la presión hidrostática glomerular y al modificar este valor, pues yo puedo modificar la filtración glomerular. ¿Qué van a hacer los autacoides? Son sustancias, al ser auta, son sustancias que se liberan en los riñones y actúan en los riñones. A eso se refiere eso. Ya cuando vean endocrino, igual van a ver que secreción autócrina, que secreción paracrina. Eso también, bueno, siguiente, eso también deben de considerarlo. El auto se refiere a que lo secreta el tejido y lo usa el tejido. Entonces siguiente, perdón, empezamos con la activación que ejerce el sistema nervioso simpático sobre la filtración glomerular. Ustedes saben que, y siempre grábenselo, igual cuando lleven farma, este, bueno, hay algunas excepciones, pero cuando lleven farma, relacionen siempre sistema nervioso simpático con vasoconstricción. Siempre van de la mano. Ajá, siempre, siempre. Entonces tenemos que si yo activo los nervios simpáticos renales, va a haber una vasoconstricción de las arteriolas renales. Y si yo, como habíamos visto anteriormente, si yo hago más chiquitos los vasos, por ejemplo, la arteriola aferente, pues llega menos sangre y esto hace que se disminuya el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. ¿Cuándo se activa el sistema nervioso simpático? Este es el sistema de alerta o el sistema de huida. Ajá, entonces este se suele activar y tiene una función muy importante, por ejemplo, en reacciones de defensa, cuando hay alguna hemorragia grave o alguna isquemia encefálica. Imagínense ustedes, por ejemplo, no sé si les gustan las películas de terror,
que lo venga persiguiendo, no sé, imaginen algo así, ¿no? Un zombie o un asesino serial o esas cosas que venga persiguiendo a una persona y que la persona tenga ganas de orinar. Que diga, no, espérate, no me corretees ahorita o pidos porque quiero orinar, ¿no? O sea, y este sistema nervioso simpático y esta vasoconstricción que ejerce es lo que hace que se reduzca el flujo sanguíneo renal, se reduzca el filtrado glomerular y por lo tanto se reduzca la excreción de orina. Ajá. Y en caso de que pues no estés tan asustado, o sea, que no sea una reacción tan fuerte, esta reacción también hace que se libere mayor renina. Bueno, apenas están viendo función renal, pero ya después van a ver lo del sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Siguiente. ¿Cuál va a ser otros mecanismos de este control? Pues tenemos a la noradrenalina y la adrenalina, que tienen función tanto de hormona como de neurotransmisión y que creen que también son del sistema nervioso simpático. Por eso les decía, ¿y cuál es su función al ser del sistema nervioso simpático? Constricción, vasoconstricción. Entonces, igual, hacen que se constriñan estas arteriolas y disminuyen la filtración glomerular, como vemos aquí en la tabla. También vamos a tener otro péptido que se llama endotelina, y esta endotelina es muy importante porque solamente las liberan sus células, solo la liberan sus células cuando están lesionadas, cuando están dañadas. Por ejemplo, la endotelina tiende a liberarse, no sé, por ejemplo, cuando hay hipertensión arterial y se dañan los vasos, pues se libera la endotelina y esto hace que los vasos tiendan igual a constreñirse. Ajá. Y también tiene este efecto, es un autacoide porque se libera en el riñón y ejerce su efecto en el riñón. Y también se ha demostrado que tiene una función en la hemostasia al disminuir la pérdida de sangre. Siguiente. Mm, Otra hormona que va a ejercer pues acción aquí en este control va a ser la angiotensina 2, cuya función tensina, piensen en tensar, va a ser vasoconstrictora, igual va a ser autacoide y va a ser parácrina. ¿A qué me refiero con parácrino? A que se forman los riñones y actúa también en tejidos vecinos. Ajá. Actúa igual en los vasos vecinos. Ajá. No solamente va a actuar en los vasos de los riñones, sino también en vasos que estén alrededor de ella. Eso se refiere con parácrino, que se va a formar en los riñones y también se forma en la circulación sistémica. Y pues tenemos que, esto es muy importante, se los puse aquí con este cuadrito verde, porque ustedes pensarían que la angiotensina va a ejercer efecto parejo, tanto en arteriolas aferentes como en arteriolas eferentes. Pero se ha demostrado por varios experimentos en animales que las arteriolas aferentes están protegidas de la acción de la angiotensina. O sea, por más que esté pasando esta hormona por ahí, por esas arteriolas aferentes, no les va a hacer nada, no va a ocasionar la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque ahí tiende a liberarse óxido nítrico y prostaglandinas, que tienen un efecto, ya me estoy adelantando, vasodilatador. Ujú. Y pues vemos que la angiotensina va a ejercer su mayor efecto en las arteriolas eferentes. ¿Y cuál va a ser su efecto? Aumentar la presión hidrostática. Ya ven lo que les comentaba, si yo aumento ligeramente la vasoconstricción en las arteriolas eferentes, incrementa esta presión hidrostática glomerular. ¿Ah? ¿Y qué más tenemos de aquí? Pues esto se libera principalmente para mantener la filtración glomerular y la excreción normal de metabolitos de desecho a pesar de cambios en la presión arterial. O sea, su cuerpo es tan sabio que sabe exactamente cuándo debe de activarse cuándo debe de liberarse angiotensina, cuándo debe de liberarse norepinefrina. Digo, bueno, se le dice epinefrina, pero también puede ser noradrenalina o adrenalina. Ajá. Y bueno, continuamos aquí. Está esto que les comentaba del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiende a activarse cuando hay situaciones de hipotensión e hipovolemia. Entonces, todavía no lo han visto, pero tengan esto en mente. Cuando por alguna cuestión un paciente, imagínenselo así, tiene una hemorragia, por ejemplo, algún traumatismo, no sé, algún accidente de tránsito,
que tiene alguna hemorragia, vamos a suponer, en el miembro inferior, ¿no? Entonces, se empieza a desangrar el paciente, empieza a bajar la presión arterial, hay hipovolemia, entonces se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a hacer que por un tiempo se mantenga la presión, la presión arterial en rangos normales. Ajá. Siguiente, ya me estoy desviando un poquito y no quiero confundirlos. Pero bueno, continuamos. En cuanto al óxido nítrico y a las prostaglandinas, ya les comentaba yo que ambos ejercen un efecto vasodilatador y al vasodilatar, pues tienden a incrementar el flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular y tienden a amortiguar vasoconstrictores renales. Por ejemplo, las prostaglandinas en el caso de en la angiotensina 2. Y en su libro comentaba algo de los fármacos AINES. Los AINES son, por ejemplo, el ketorolaco, el naproxeno, el ibuprofeno, que son fármacos que se dan para quitar son antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. Y estos AINES tienden a disminuir el flujo sanguíneo, la filtración glomerular, porque interfieren con estas prostaglandinas. Ajá. Entonces, siempre que le receten AINES a alguien, piensen que van a repercutir también en sus riñones. A eso se refiere esto. Y pues tenemos que el óxido nítrico va a ser un autacoide, igual lo que les comentaba, lo produce los riñones, se produce ahí en los riñones y actúa al nivel de los riñones, ocasiona la vasodilatación y pues tenemos que los pacientes que tienen hipertensión arterial o aterosclerosis pueden tener una producción disminuida o dañada de óxido nítrico y eso hace que sus riñones, que los vasos de sus riñones tiendan a presentar esta vasoconstricción. Entonces, igual no es sano, o sea, es como si tus riñones estuvieran todo el tiempo así estresados. No es sano, esto solamente se activa en situaciones de estrés fisiológico, pero usualmente no debería de ser así. Y es lo que le pasa a los pacientes con hipertensión o con aterosclerosis. Siguiente, ya casi terminamos, ¿eh? Para que igual descansen. Ya les comentaba yo que a pesar de que hay fluctuaciones en nuestra presión arterial, la filtración glomerular y la sangre que llega a tus riñones tiende a mantenerse constante y es por mecanismos de retroalimentación intrínsecos de los riñones. Vamos a ver cuáles son estos mecanismos. Siguiente. Pues ya les comentaba yo que llega el flujo para pues proporcionar estos nutrientes, para extraer productos de desecho, pero esta autorregulación va a ser importante principalmente para mantener un filtrado glomerular constante y un control en la expresión de agua y solutos. ¿A qué se refiere esto? Aparte de que es importante que la sangre que te llega a los riñones para mantener las funciones vitales de toda célula, es importante que llegue a los riñones para que se sigan eliminando adecuadamente todos estos desechos, urea, creatinina. Imagínense que no llegara que no hubiera una buena perfusión a los sangres, a los riñones, digo, y que hubiera, o sea, que por estos cambios en la presión arterial no hubiera este mecanismo de autorregulación y tú no pudieras excretar adecuadamente, por ejemplo, nitrógeno ureico, o que no pudieras excretar adecuadamente este, creatinina o urea, se empezaría a acumular y obviamente esa acumulación traería problemas. Entonces, la autorregulación nos permite mantener esta filtración glomerular constante y esta excreción constante. Siguiente. ¿Cuál va a ser la importancia de la autorregulación? En su libro venía este ejemplo y me pareció bueno, por eso lo incluí. Si cambiara la presión arterial, por ejemplo, de 100 milímetros de mercurio a 125 milímetros de mercurio, por alguna razón, incrementaría aproximadamente en un 25% igual la filtración glomerular, que entonces se filtrarían 225 litros al día. Entonces dices, pues no es tanto, ¿no? O sea, uno así, alguien que no sabe te va a decir, ay, pues no incrementa tanto su presión arterial, nomás son 25. También el filtrado glomerular no incrementaría tanto. O sea, una persona que no sabe te diría eso. Pero ¿dónde estaría el mayor problema en este caso? El mayor problema estaría en la excreción de orina. Si no hubieran estos mecanismos de autorregulación, estaríamos orinando 46.5 litros al día.
¿Alguien sabe cuál es el volumen de sangre normal? O sea, en una persona sana. O sea, esto te deja en la calle prácticamente, ni siquiera te chuparía como pasa. No podrías, tu cuerpo no es capaz de tener 46.5 litros de agua al día. Entonces, por eso son tan importantes estos mecanismos de autorregulación, ajá, porque te chuparía completamente. Entonces, pues tenemos que aquí, en esta autorregulación, va a influir también el equilibrio glomerulotubular. Ajá. ¿Qué es el equilibrio glomerulotubular? Es el incremento de la reabsorción tubular cuando aumenta la filtración glomerular. Entonces, dicho en palabras coloquiales, es como un al son que me toques, bailo, por decirlo así. Entonces, si yo filtro más líquido, tus túbulos van a decir, órale, pues yo reabsorbo más agua para que no te seques. Ujú. Dicho con palabras coloquiales para que se entienda mejor. Ujú. Siguiente. Y pues aquí tenemos el mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular, que era esto que les explicaba. ¿Y cuál va a ser la importancia de este mecanismo tubuloglomerular? Ustedes pueden pensar que su función principal es que le llegue siempre una constante de líquido, ¿no? O sea, que todo gire en torno al líquido. Pero ¿qué creen? Que en este mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular, lo que le importa es que le llegue siempre sodio, o sea, que llegue siempre sodio al túbulo distal. Por eso se lo subrayé aquí, porque su principal prioridad no va a ser el líquido. Por eso dice aquí abajo que a veces autorregula el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular en paralelo. En un paciente sano, este mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular puede regular las tres partes. El equilibrio de sal, o sea, que llegue siempre la misma cantidad de sal, y también te regula el volumen, regula las dos cosas. Pero en alguien que no está sano, no le va a importar que pierdas más líquido o que absorbas más líquido. Lo que quiere es que siempre le llegue la misma cantidad de cloruro de sodio. Es su principal prioridad. Ajá. Lo otro va de la mano. Es como el amigo no sé, piensen ustedes así, que van a salir con un amigo, con un compa, y y les dice, pues a ti lo que te importa es salir con tu amigo, ¿no? Pero si te dice, no, pues ya me traje a fulanito y dices, pues bueno, ya, también lo jalamos, ¿no? En este caso así, piensen que su amigo es el sodio, que es el que siempre les importa que llegue, que sea constante, y ya el compa va a ser o sea, lo que dices, bueno, está bien, también te ayuda a ti. En este caso sería el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular, ajá, en paralelo, que a veces lo regula. ¿Cuáles van a ser algunos de sus componentes? Los mecanismos de retroalimentación arteriolar, aferente y eferente. Y esto va a depender del complejo yuxtaglomerular. Esto suena muy revuelto. Vamos a ver la siguiente diapositiva para que se comprenda mejor. ¿Por qué va a estar formado este complejo yuxtaglomerular? Va a tener dos porciones importantes. El túbulo distal, que es el que les digo que que siempre quiere que le llegue sodio, siempre la misma cantidad. ¿Y qué es lo que va a censar esto? Son las células de la mácula densa, como ven en este esquema. Ajá. Entonces, complejo yuxtaglomerular va a estar formado por las células de la mácula densa que están en el túbulo distal, a las que lo único que les importa es que siempre les llegue la misma concentración de sodio. Ujú. Ahora, también va a estar formado este complejo yuxtaglomerular por las células yuxtaglomerulares, que van a estar en las paredes de las arteriolas aferente y eferente. Por eso les decía que son parte del complejo. Y vean cómo aquí, efectivamente, en el esquema las estamos viendo muy claramente representadas. Ahí están estas células yuxtaglomerulares. ¿Y cuál va a ser su función principal? ¿Por qué son importantes? Porque estas liberan renina, ajá, que es una enzima que forma parte de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Siguiente. ¿Cuál va a ser la chamba de este mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular? Ya les decía yo que lo que más le importa es que le llegue la misma cantidad de sodio, ¿no? Entonces, vean el esquema que está aquí. Disminuye la presión arterial, disminuye la presión hidrostática glomerular y disminuye el filtrado glomerular. Entonces,
Si tú filtras menos, pues disminuye en general lo que filtras. Obviamente están de acuerdo que en este recorrido, ya ven que pasaba primero por la cápsula de Bowman y luego pasa por los túbulos, túbulo contorneado proximal, luego sigue asa de Henle, segmento ascendente delgado, segmento ascendente grueso, luego sigue el túbulo distal y todo esto que ya les comentaba Angie, pero va a llegar, obviamente al disminuir el filtrado, va a llegar menos sodio a la mácula densa que está en el túbulo distal. Ajá, llega menos sodio y tu cuerpo lo percibe, ella lo va a percibir y va a decir, a ver, espérate, o sea, tiene que llegarme, yo quiero mi sodio, ¿no? Tiene que llegarme lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta mácula densa? ¿Qué es lo que va a hacer este mecanismo? Va a ser, uno, que disminuya la resistencia arteriolar aferente, es decir, que se vasodilate tu arteriola aferente y de este modo, si yo vasodilato la arteriola aferente, como ya habíamos visto anteriormente, incrementa la presión hidrostática glomerular, como les puse aquí en la flechita, y hace que la filtración glomerular sea normal o que se incremente. Entonces, esto va a hacer que le llegue más sodio. Ese es un mecanismo. ¿Cuál va a ser el otro? Va a favorecer la liberación de renina. Por eso están involucradas las células yuxtaglomerulares, porque estas liberan renina. ¿Qué es lo que hace renina? Activa, pasa de angiotensina 1 a angiotensina, bueno, se activa este sistema renina-angiotensina y finalmente hace que incremente la resistencia arteriolar. Recuerden que angiotensina era vasoconstrictor. ¿Y dónde actuaba este vasoconstrictor? En la arteriola eferente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que... Oye, ay, perdón, es que se me fue el internet. ¿Sí me escuchan bien? Espero que sí. Ya casi terminamos. ¿En qué me quedé? Ok, les decía, esta angiotensina, recordemos que actuaba en la arteriola eferente, entonces hace que esta arteriola eferente se constriña, pero ojo, ligeramente, porque acuérdense que si se constreñía mucho, era el efecto opuesto, ¿no? Entonces hace que se constriñe ligeramente e incrementa la presión hidrostática glomerular y también vuelve este filtrado glomerular normal. ¿Y qué es lo que va a hacer este mecanismo? Que le llegue la misma cantidad de sodio a la mácula densa. Ajá. Y pues este es el mecanismo de autorregulación. Ujú. Déjenme ver qué más. Sí, pues solamente sería eso. Siguiente. Y ya para terminar esta parte, vamos a tener que también va a haber una autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. ¿En qué va a consistir? Tus vasos obviamente, si yo incremento la presión arterial, están de acuerdo en que los vasos van a tender a distenderse más. Y tus vasos, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a oponer a esta distensión. Va a haber un mecanismo miógeno. ¿A qué se refiere esto? Cuando se estiran los vasos, pues están de acuerdo que es como si, yo lo veo así, como si se abrieran un poquito más los canales de calcio, los canales que van hacia el interior de las células, y hace que entre más calcio del líquido extracelular al líquido intracelular. ¿Y qué es lo que hace el calcio? El calcio es súper importante para la contracción del músculo liso vascular. Entonces, entra este calcio y lo que va a hacer es que haya esta contracción del músculo liso y esto genera que tus arterias puedan resistir al estiramiento que genera un incremento en la presión arterial. Entonces se dice que este es un mecanismo protector del riñón ante lesiones por hipertensión arterial. Y les puse aquí este meme que dice tranquilo Toreto, porque yo imagino, por ejemplo, así su músculo liso vascular, así como todo tenso y así como, sí, sí podemos con la hipertensión arterial. Entonces, esto favorece a que no haya una distensión excesiva de la pared y a que no haya un flujo, una filtración glomerular excesiva. Ujú.
Y pues esto sería todo, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda, o no sé, alguna queja, alguna sugerencia, no sé qué tal les haya parecido. O si ya, si no hay dudas por el momento, pues eso sería todo. Les, no sé, voy a acercarme acá para prender mi cámara y que me vean. Muchas gracias, Mari, por tu clase tan bonita. ¿Y cómo vamos, chicos? Tienes tu micro apagado, Mari. No te escuchamos. Ah, sí, perdón. Pensé que estaba prendido. Pues les agradezco por su atención. Igual si tienen alguna duda, pues pueden comentarnos. Angélica y yo estamos en UCAF, las dos. Y pues igual, ahí en UCAF, pues lo que ocupen, igual ahí estamos al pendiente haciendo varias actividades. Parte de esto pues son las asesorías y les agradecemos. Ujú. Igual, chicos, nada más para reiterar lo que ya les dijo Mari, cualquier cosa aquí andamos al pendiente y pues siéntanse libres de contactarnos por cualquier cosa. Ujú. Entonces, ¿no hay nadie ya con alguna duda, algo que quieran esclarecer rápido? Parece que alguien tiene la mano levantada, ¿o no? Adelante, Álvaro. Creo que ya no. Se chivió. Ah, ok. Bueno, es que dice que se equivocó. No te preocupes, no hay problema. Pues entonces, si no hay duda, chicos, eso sería todo. Les agradecemos por su atención y pues esperemos que se haya entendido. Igual, chicos, que tengan bonito fin de semana. Gracias por dedicar un poquito de tiempo de su domingo para De- des- una académica. ajá. Descansen y bueno, creo que la siguiente asesoría es el jueves. Eso es todo. Adiós. Cuídense mucho. Cuídense mucho y sigan estudiando, chavos. Bonito fin.